Días, feliz sábado en estas horas tempranas para la iglesia Redimido. Estamos contentos de estar con ustedes. Llevaba rato, van unos cuantos sábados que no había estado. Estuvimos en Nebraska, como me imagino que ustedes conocerán, y allá tuve muchas experiencias. Hoy voy a contar algo un poco en nuestra iglesia, en Betel. Si alguno después pudiera conectarse, estaría bien, pero creo que de alguna forma, en otra ocasión, tendría que compartir con ustedes las experiencias de allá. Necesitan conocer mucho de lo que vivimos ahí en ese momento. Así que hoy la temática es un pueblo que será perseguido. Y esto me llamó la atención porque fue una pregunta que me hizo uno de los Amish una vez que terminamos el primer sábado en la tarde la reunión. Enseguida las damas corren hacia las damas y los caballeros hacia los caballeros. Solo en una de las comunidades que he estado, y fue el año pasado, creo que fue en la primavera cuando fuimos la primera vez del año pasado, eh, corrieron jovencitas también al grupo a hacer preguntas, cosas raras, depende de cada comunidad. Por lo general siempre vienen caballeros hacia los caballeros, si tienen esposas, vienen las esposas, pero ellas quedan muy calladas allí, hablan muy poco, escuchando todo el tiempo, pero hablan muy poco. Y este joven, cuando se me acerca, me dice, hermano, mi hijo había predicado sobre la venida de Cristo, eh, sobre los engaños que Satanás iba a presentar para querer imitar la venida de Cristo. Hablamos de la resurrección, etcétera. Ellos tienen problemas con el asunto que ellos creen que los que mueren, bueno, van al cielo una vez que resucita, que en cuanto mueren. Ellos no creen en o sea, ellos creen en la inmortalidad del alma. Y su servidor hablamos un poco sobre lo que es, presentamos reforma pro salud, sin mencionar esa palabra, pero le hablamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí hablamos mucho. Bueno, el tema es que terminamos la reunión, se me hace un círculo a mí y se le hace un círculo por ahí a mi hijo. Y en mi círculo me hacen la pregunta, muchos en la iglesia hablan de persecución. Y yo le hago la pregunta, hermano, ¿quiénes serán perseguidos? Me dice, ¿qué idea usted tiene? Y yo le dije, bueno, mira, para que puedas grabar mejor la idea, yo quiero que tú me digas cuál es la idea que tú tienes. Y él me dijo, bueno, yo creo que los que serán perseguidos serán los cristianos. Y yo, bueno, creo que es falsa la idea, pero vamos a seguir hacia adelante. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, todos somos cristianos acá. ¿Estás diciendo que todos seremos perseguidos? Él se quedó callado. Yo le dije, vamos a encontrar la respuesta. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Quiénes serán entonces los que perseguirán a esos cristianos? ¿Qué idea tú tienes? Y él empezó a rascarse la cabeza, a buscar y empezó a decir, ¿los gobiernos o los impíos? Me decía él en forma de pregunta. Y yo le dije, falso. ¿Has visto en las escrituras algún gobierno persiguiendo a los cristianos? No. Pero sí vas a ver en las escrituras que son los llamados cristianos los que persiguen. Y en los últimos tiempos son los cristianos los que perseguirán, haciendo uso del poder civil, pero son los cristianos que perseguirán. Por eso les dije, frente a la pregunta de quiénes serán perseguidos en los últimos tiempos, yo creo que hablas tu Biblia, y él fue a su Biblia, y le cité 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y dice así, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él abrió los ojos, porque una de las cosas, y creo voy a aprovechar el tiempo para contarte, una de las cosas que tienen los Amish es que aprenden el inglés enseguida, es la lengua materna, pero son obligados a aprender la lengua del alemán. Y en las iglesias, cuando el obispo, en este caso no se llama pastor, se llama obispo, va a predicar,
ellos tienen que abrir sus Biblias de alemán, no la King James en inglés. ¿Y qué sucede? Que aunque aprenden a leer alemán, como yo he aprendido a leer el inglés, ellos hay ciertas palabras que no conocen la profundidad de su significado. Pierden la idea del significado del versículo por ciertas palabras. Lo mismo parecido me pasa a mí a veces. Y tengo que recurrir a mi lengua materna. Y una de las cosas que sucedió ese día que trajimos libertad para ellos es porque al decirle, vienen los misioneros cubanos y ellos van a predicar en inglés, por lo tanto, pueden traer su Biblia King James y ellos contentos, porque cuando abrieron sus Biblias allí, los ojos se les querían salir de rostros, como diciendo, ahora lo entiendo, o yo nunca había visto esto, y esto estaba aquí, como yo no lo sabía. Así que cuando él leyó 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo le dije a él, ¿crees que todos los cristianos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? No, desgraciadamente no es así. Muchos de palabras, como dice Cristo, muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero no será así. Los verdaderos seguidores de Cristo son los que en realidad padecerán persecución. Aquellos que quieran vivir píamente. Y yo le dije a él, y necesitamos conocer qué cosa es esa palabrita píamente. Entonces, ¿quiénes serán los que perseguirán a los seguidores de Cristo? Aquellos que se llamarían cristianos o se autoproclaman cristianos. Y si le preguntas a un adventista, te dirá, no, hermano, es un sistema de gobierno religioso. Y el problema de hoy en día con nuestra iglesia es que estamos esperando un sistema religioso que persiga y no nos damos cuenta que ya la persecución se ha iniciado, no con el rigor que vendrá en el futuro. Y por eso es que miramos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de que la persecución no es la que viene, es la que ya tienes. O muchos de los cristianos que se autoproclaman ser el pueblo de Dios ya son parte de esos cristianos perseguidores hoy en día y no se dan cuenta. Porque al igual que los fariseos, ellos creen que están haciendo un bien. Y se me acercó un adventista que no sabía que era trinitario, que estaba allí. Este fue en otro sábado que fuimos allí. Habían Amis también, pero ya estábamos en otro local donde habían muchos, habían de otras denominaciones, no me acuerdo la del nombre, pero habían adventistas. Luego me enteré que todos eran trinitarios, o sea, la gran mayoría. Y a mí no me gusta saber muchas veces quiénes son los que me rodean para poder hablar libremente. De lo contrario, tendría la tentación de poder cohibirme de algo que vaya a decir para que la persona no se vaya a molestar. Y este hombre, cuando le estaba contando a los Amish que me hicieron la misma pregunta, les hablé, él me dijo, ¿por qué les dices eso? ¿No son los cristianos para ti los que van a ser perseguidos? Y yo le dije a él, ¿tú crees que si tú enseñas algo de lo que Roma enseña y le ha enseñado a sus hijas caídas, serás perseguido? Le dije yo. La Biblia dice el que tenga la marca o el número de su nombre. No tienes que tener los tres. Con uno que tengas es suficiente. Por ejemplo, si tú enseñas que hay Trinidad, el Dios Trino, ¿crees que serás perseguido? Si enseñas que existe la inmortalidad del alma, ¿crees que serás perseguido? Si enseñas que la ley fue crucificada en la cruz, y ya no estamos bajo esa ley, ya somos salvos y una vez salvos para siempre, ¿crees que serás perseguido? Y él me miró con los ojos y me abiertos y me dijo, ok, entiendo tu punto, sí es verdad. Después me entero que el hombre era trinitario, aunque después me abrazó y me contó y me dijo cosas que después voy a contar. Así que el asunto es que tenemos una idea equivocada de quiénes serán perseguidos. Serán perseguidos aquellos que quieran vivir píamente en Cristo Jesús. Eso no, hoy en día ya no encierra la palabra cristianismo, desgraciadamente.
En el tiempo de los mártires, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, sí, la palabra cristianismo tenía mucho significado. Nadie la usaba, nadie quería usarla, nadie se le ocurría imitar nada de ellos. De hecho, le dije a él, a este joven, el primero con el que hablamos, ¿quiénes persiguieron a los apóstoles? El pueblo de ellos mismos, los judíos. ¿Y quiénes tú crees que persiguieron a los mártires de la iglesia de Esmirna que murieron en el Coliseo romano? Dice Roma. Y no, pero Roma inducida por quién. Roma no odió a los apóstoles por gusto o así por amor al arte. Roma no odió a los cristianos en ese tiempo por amor al arte. Fueron acusados de ser traidores al gobierno. ¿Por quiénes? Por su propio pueblo judío. Por eso es que en Jeremías capítulo 5 versículo 26 dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. No entraron impíos al pueblo, fueron hallados en mi pueblo impíos, dice, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Y esto por eso es que no entendemos. Hoy en día hay muchos cristianos adventistas que están acechando. ¿Qué dices? ¿Qué enseñas? Para atacarte. Lo que hoy los ataques son más sofisticados porque se te puede acusar y la gente se cuida un poco de qué es lo que habla de ti. Por eso es que Cristo dijo así en Juan 15, vayan a sus Biblias, Juan capítulo 15, voy a leer versículos del 18 al 21 y luego el versículo 25. Juan 15, del 18 al 21 y luego el versículo 25 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y de qué mundo hablaba Cristo? Porque no fue ni Medo-Persia, ni Grecia, ni fue Roma. Se refería a ese mundo judío religioso, a su pueblo. No sé si por estar mencionando estas palabras mañana amanezca con la boca llena de hormigas, porque hoy en día, con el asunto del sionismo, ni se te ocurra hablar mal del pueblo judío. Hay un problema ahí. Y eso es lo que está ocurriendo en Inglaterra en muchos lugares. Gente que tiene la policía tocando la puerta porque en Facebook dijeron algo. Y sigue diciendo Cristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por lo tanto, hay cristianos que hoy en día persiguen, estás igual que el mundo. Y si hay cristianos que el mundo no te persigue, o sea, el mundo religioso no te persigue, preocúpate, porque estarías igual que el montón. Y no somos llamados a ser parte del montón. Somos llamados a ser parte de un remanente. Dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, le decía Cristo a los discípulos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y ahora le dice, y si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra. O sea, si aquellos que guardaron mi enseñanza, también harán contigo. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y el versículo 25 termina diciendo, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Y por qué sin causa? ¿Será que Cristo hizo algo que despertó la furia de los judíos, especialmente la de los fariseos? Vamos allá. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa conocer esto? Porque si quiero saber quiénes serán perseguidos, tengo que saber por qué serán perseguidos. Si quieres saber estas dos preguntas, necesitamos ir a la vida de Cristo. Porque lo mismo que a él le pasó nos pasará a nosotros. Por lo tanto, lo mismo que él haya hecho, nosotros lo haremos y ahora entenderemos las cosas. Por eso es que en Lucas capítulo 14 versículo 1 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y la lectura bíblica dice que Cristo entró en las sinagogas de ellos y había un hombre con la mano seca y querían ver si lo sanaría en sábado. Dice que le acechaban. De hecho, le hicieron la pregunta,
maestro, ¿es lícito sanar el sábado? Y tú dirás, el problema es que Cristo fue perseguido, fue por el tema del sábado, y en realidad ni tienes idea del tema del sábado. Nosotros los adventistas, aun que proclamamos el sábado, no conocemos la profundidad del asunto. No exactamente porque sanó en sábado, es por lo que Cristo fue perseguido. No es exactamente. La raíz del asunto está más profundo. Alguien se había adueñado del sábado. Y eso lo vamos a ver al final rapidito. Por lo tanto, ¿por qué este interés de buscar matar a Cristo? Primera pregunta. Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Ahora vamos a leer esta historia y yo quiero que ustedes mismos vayan analizando qué fue lo que estaba haciendo Cristo. Y la gente siempre se concentra en el milagro, se concentra en eso está bien, pero concéntrate en lo que exactamente estaba haciendo Cristo que estaba molestando. Vamos allá. Mateo 12, versículos del 9 al 14 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Ojo, me llama la atención. Si puedes estudiar el tema, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿No se supone que las sinagogas son la casa de Dios? ¿No se supone que así estaba establecido por años? ¿Por qué Cristo no dice y fue a la iglesia? Lo que está diciendo es fue a la iglesia de ellos, que eran de otra denominación, eran judíos. Entonces, cuando vamos a la iglesia de cristianos, de adventistas que no viven conforme a la palabra, estás yendo a la casa de Dios o a la casa de ellos. Por eso alguien me dijo ofendido, hermano, me expulsaron de la iglesia. ¿Y por qué te expulsaron de la iglesia? Bueno, porque les enseñé esto que dice las escrituras. Pero de la iglesia no pueden expulsar a nadie, lo estás equivocado. Esa es su casa. Tienen derecho. No te sientas mal. En realidad la pregunta te la voy a hacer a ti y te vas a molestar conmigo. ¿Qué haces tú en la casa de ellos, donde ellos enseñan lo que no deben enseñar? ¿Cómo tú puedes armonizar con ellos allá adentro? La iglesia de Pérgamo tenía un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Cristo les dice, ¿cómo es posible que estés adorando ahí y tiene a los nicolaitas y a los que tienen la doctrina de Balaam? ¿Cómo pueden adorar juntos ahí adentro? Y hoy en día yo pregunto a muchos cristianos que están todavía yendo a las iglesias, ¿cómo pueden? Y se quejan porque mira lo que dijo el pastor y mira lo que yo dije y me fueron arriba. ¿Y qué haces tú ahí? Esa es su casa, tienen derecho. ¿Quién eres tú para llegar allí e importunarlos a ellos? Porque creemos que la iglesia es universal. Pero por eso dice el texto, Mateo le interesó marcar esto. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Qué está haciendo Cristo, hermanos? Usando la misma justicia que ellos usan con un animal para preguntarles entonces, no se puede usar con un ser humano, pero sí podemos usarlo con un animal. No podemos usarlo con tu prójimo, pero sí podemos usarlo con algo que es tuyo, con una herramienta tuya. A tus herramientas, tus animales, tus cosas, sí podemos salvarla en sábado, pero a tu prójimo no. Le podemos hacer bien, porque ese bien de salvar la oveja es tuyo. Es una oveja menos que tendría, pero ahora la rescataste para atrás. Se puede rescatar una oveja para que no te falte ni una, pero no puedes hacer algo por tu prójimo. Lo que Cristo estaba haciendo era confrontándolos a ellos con sus propios justicia. Y esto es lo que molesta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? Bueno, versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y te digo aún, todavía esto de hacer lícito el bien, ni lo hemos entendido, pero sigo avanzando. 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense, no tuvieron argumentos para destruirle, no tuvieron argumentos para atacarlo.
Por eso es que buscaron consejo. Tenemos que reunirnos. Porque este hombre nos ha desmoralizado. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Que se puede usar más justicia con una oveja que con un ser humano? ¿Que se puede hacer más bien con un animal que con un ser humano? Nos van a apedrear aquí mismo. Por esto perseguirán a los hijos de Dios para que te vayas dando cuenta. Porque harán lo mismo que hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Desmoralizar la autoridad de aquellos que se hicieron o se adueñaron de la ley de Dios y pretendieron o pretendían enseñar qué es lo correcto y qué es no, qué es justicia y qué no es justicia. Entonces no son cualquier cristiano que serán perseguidos. No será cualquier adventista que será perseguido. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Estaba corrigiendo o redefiniendo o definiendo la verdadera justicia del sábado que ellos habían distorsionado y por consiguiente les estaba quitando autoridad frente al pueblo. La pregunta es, ¿desde cuándo comenzaron a acechar a Cristo para matarle? Porque no fue porque Cristo se autoproclamaba el Hijo de Dios. Eso lo empezó a hacer al final y eso lo usaron de pretexto para poder acusarle. Pero Cristo del principio no se presentó como el Hijo de Dios. Hablaba de sí mismo siempre en tercera persona. Pero si tú estudias después en casa Mateo 5, entenderás por qué Cristo desde temprano tiempo fue perseguido y fue acechado. ¿De qué trata Mateo 5? De las bienaventuranzas habla la gente, porque nada más se le ubica a las bienaventuranzas. Tienes que leer todo el capítulo. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Es la forma de definir lo que está correcto cuando alguien le ha puesto otra definición y tú la estás arreglando. Pero no la estás arreglando bajo tu propio concepto o tu propia opinión, sino bajo el testimonio de Jesús. Y ese es el problema. Ellos no podían con el testimonio de Cristo, porque el testimonio de Cristo estaba ubicado en los profetas mayores y menores que ellos leían a su conveniencia. Y ahí te vas a encontrar con cristianos adventistas que usan el testimonio de Jesús a su conveniencia. ¿Quiénes serán entonces los que perseguirán a Cristo? Perdón, a los cristianos. Es la pregunta siempre. No son los que nosotros creemos. Si a Cristo los persiguieron los de su casa, entonces a nosotros nos perseguirán lo mismo. Por eso es que en Mateo 5 está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Cristo estaba diciendo, son aquellos que tienen necesidad espiritual. Aquellos que los fariseos dicen, esto es un pobre, infeliz, está perdido. Cristo está desmintiendo esa enseñanza. No, ellos son bienaventurados, porque aquellos que tienen necesidad espirituales, esos son los que claman y los que son sinceros. Bienaventurados los que lloran, aquellos que no reciben consolación. Esos son bienaventurados. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Todo lo que Cristo estaba haciendo era corrigiendo, definiendo, dándole la definición correcta de la interpretación bíblica. Y luego habla, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús está enseñando que nuestra presencia en el mundo debe tener un impacto positivo. Como la sal da sabor y previene la corrupción, los creyentes deben influir en la sociedad y como la luz debe reflejar el amor de Dios a través de sus buenas obras para que otros sean glorificados. Y luego habla sobre el verdadero significado de la ley, versículos 17 a 48. Jesús está enseñando que no vino a destruir las escrituras, sino a darle cumplimiento y sentido perfecto. Nos llama a tener una justicia superior a la de los fariseos, elevando la ley a un nivel interior y espiritual. ¿Sabe lo que es Cristo decirles a ellos en el sermón del monte? Si vuestra justicia no fuera superior que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Les está diciendo, con esa justicia no entran ni al atrio, ni se van a asomar por la puerta. Eso es lo que va a molestar. Y en Mateo 5:20 sigue hablando, luego Cristo comienza a hablar directamente en contra de los dichos que se habían establecido como la ley en aquel tiempo. Por eso es que vas a leer en Mateo 5, como dice,
eh, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho por quién? ¿Por los profetas? Eso es lo que está enseñando Cristo. ¿Por los salmos? No. Por los que enseñan, los escribas y los fariseos. Y Cristo siempre y empezó a decirle a ellos, ¿oíste que fue dicho esto? Oh, sí, pero más yo os digo, no es así, es al revés, es contrario. Oíste que fue dicho, más yo os digo, y habla sobre la pureza del matrimonio. Y oíste que fue dicho, más yo os digo, y habla sobre el tema del divorcio. Oíste que fue dicho, y luego habla sobre los juramentos, y luego habla sobre el amor a nuestros enemigos, y luego habla de ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo, lo que te han enseñado está mal. Lo que te están hablando es un error. Lo que escuchas de ellos está distorsionado. Lo que ellos interpretan va en contra de lo que yo establecí como verdad. Por eso es que molestarás. O sea, siempre y cuando quieras vivir píamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. Pero ahora vas a entender por qué te persiguen. Y ahora vas a entender quiénes de los que están a tu lado te persiguen en la actualidad. Esos que te dicen, este es un fariseo. Bueno, si comparas con la Biblia, ¿quién era un fariseo? Un fariseo es quien niega la palabra, un fariseo es quien niega el testimonio de Jesús y pretende dar una interpretación distinta e incorrecta sobre las escrituras. Y en Mateo 22, de 34 al 40 dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, ¿sabes que los fariseos se buscaron a los herodianos? Y ellos vinieron y le dijeron a Cristo, ¿es lícito pagarle dinero al César? Porque vinieron a engañarlo. Luego los fariseos se buscaron a los saduceos y los saduceos hablaron, esta mujer se casó pero quedó viuda y se casó el hermano del esposo y quedó viuda y se volvió a casar otro hermano y son como 7 hermanos. Cuando esté en el cielo, ¿quiénes serán su esposo? ¿Con quién estará ella? Y ahí fue donde Cristo le tuvo que enseñar diciéndole, bien erráis torciendo las escrituras. En el cielo serán como los ángeles. Nadie se casará ni se darán casamiento. Y ahora cuando dice, entonces los fariseos, Mateo 22, 34 y 40, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, hizo callar primero a los herodianos, ahora los saduceos, se juntaron a una y ahora vinieron ellos directamente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hay un error en esa pregunta, tremendísimo error. Porque en la ley no hay un gran mandamiento, hay dos grandes mandamientos, no uno solo. Ellos enseñaban que era uno solo. Por eso Cristo les dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora les corrige. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de Dios está encerrado por dos grandes principios, dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora vas a entender quiénes son los fariseos, aquellos que le quitan a las escrituras o aquellos que le suman cosas que no tienen que sumarle a las escrituras. Aquellos que interpretan las escrituras según lo que ellos dicen. Yendo para allá, para Nebraska, me llamó un hermano y hablábamos con el asunto del bautismo. Hermano, yo sé lo que dice Elena de White con relación al bautismo y sé lo que dice los pioneros con relación al bautismo, pero yo creo que nosotros podemos explicarlo mejor. Y yo le dije, ¿el qué estoy escuchando? La profeta que recibió inspiración divina de Cristo no sabe, no supo explicarlo mejor. Aquellos hombres que se dedicaron a estudiar la palabra día y noche y de madrugada. No respetaron ni horas de sueño ni nada. Recibieron el testimonio de Jesús y me está diciendo que entre ellos dos juntos no han podido explicar mejor. Nosotros hoy en día podemos explicarlo. Me suena como la iglesia nominal, que dice que antes se sabía menos, ahora se sabe más. Ahora entendemos mejor las escrituras. Y cuando yo escucho eso, yo me alarmo.
Y así tú piensas ser perseguido, con ese criterio, con ese pensamiento. ¿Crees que pensando así vamos a ser perseguidos? Nosotros sabemos explicarlo mejor. Si quieren explicar mejor este tema, olvídate del espíritu de profecía de la Biblia. Mira, ve y escucha a fulano de tal y a ciclano de tal. Esos son tremendos. ¿En serio? Por eso cambian las escrituras por enseñanzas de hombres. Y por eso decía el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto fue lo que hizo enloquecer a los fariseos y a los judíos en contra de Cristo. Cristo con su testimonio le estaba diciendo a ellos, está mal lo que estás enseñando. Y no podían rebatirle, porque si ibas a los profetas mayores y menores, ahí estaba registrado. De hecho, te pregunto, ¿por qué existen profetas mayores y menores en la Biblia? Si lo único que se tenía como ley o existe como ley en la Biblia es el Pentateuco. Ahora tenemos más, la palabra de Cristo, la palabra de los profetas. Pero antiguamente era el Pentateuco. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que traer a través de su Hijo mensajes para en labios de profetas mayores y menores? Porque cada cual empezó a agarrar el Pentateuco y empezó a distorsionar, perdóneme la frase, como le dio la gana lo que decía allí. Y ahora Dios tuvo que enviar profetas. No, no es así. Hoy en día tenemos testimonios de Jesús por lo mismo. Porque aquellos que te dicen a ti, no, la Biblia, el Espíritu de Profecía, no, Elena de White no es infalible, ten cuidado. Es la Biblia la única autoridad. Ellos saben manipularla y distorsionarla como ellos desean. Y como único puede demostrar su error es a través del testimonio de Jesús. Mateo 12, del 1 al 5 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ojo, los discípulos no estaban cosechando el sábado. Pasaron, tenían hambre. Alguien no hizo provisión. O en el lugar donde estuvieron no pudieron hacer provisión. El punto es que tuvieron hambre y arrancaron espigas. ¿Fueron en contra de la ley? No, tienes que ir a Deuteronomio. No sé, no me acuerdo ahora que si es el capítulo 17, no recuerdo ahora. Donde habla que es lícito, si tienes hambre, pasar por el sembrado de quien sea y a comer lo que te quepa en la mano, no echar en tu alforja. Así que no estaban rompiendo ninguna ley mosaica, como dicen la gente. Y sigue leyendo en Mateo capítulo eh, 12, versículo del 1 al 5. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Había una ley para el día de reposo? Sí. ¿Quién la puso? Dios, no. ¿Quiénes se autoproclamaban guardadores del día de reposo? Los fariseos. ¿Quiénes eran los que podían decir qué se podía hacer y qué no? Los fariseos. ¿Quiénes sembraron todas las leyes sabidas y por haber alrededor del sábado? Los fariseos. Y ahora versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Sabe lo que Cristo le está diciendo a ellos? David participó de algo que no debía participar. Por lo tanto, David debía morir. Sin embargo, Cristo entendió concederles la vida. Les estaba diciendo a ellos, aquí el que determina no son ustedes, lo que es lícito o no en sábado. Por eso es que sigue diciendo, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, y la gente no entiende ese versículo. Lo profanan porque tienen que hacer trabajo. Por eso es que muchos creen que si lo que estás haciendo es de Dios, se puede hacer el sábado. Fíjate que cuando estaban, si vas a Éxodo y estaban haciendo el santuario,
A alguien se le ocurrió decir, oye, de descansar el séptimo día, trabajémoslo igual, si en un final estamos haciendo el santuario, estamos haciendo los utensilios y lo necesitamos para que Dios pueda morar aquí y podamos ser protegidos. ¿Qué de malo tiene que haga que trabajemos en sábado? En un final es una obra de Dios. Y ahí tuvo que intervenir Dios a través de Moisés. Dijo, no, mis días de reposo guardaréis y los mantendréis intactos como están. Vas a seguir reposando en el día de reposo y terminarás y seguirás trabajando 6 días de la semana y lo harás con premura. Porque no te creas que porque sea de Dios se te permiten las cosas. Dios es el quien entiende. Sin embargo, con los sacerdotes, Dios entendió que el trabajo que hacían lo iban a hacer. Porque ¿quién es el dueño del sábado? Y es la pregunta. Por eso es que Marcos, capítulo 2 25 al 28, yo continúo la historia, pero la continúo a través de Marcos, porque ahora Marcos dice algo que me interesa mucho. Y dice así, Marcos 2 25 al 28. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David? Bueno, en la parte esta de David voy a saltarlo, el 27, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por quién fue hecho el día de reposo? Y ahora quizás te pueda corregir algo que me imagino que tienes en tu mente, pues con muchos trinitarios que hablamos allá en Nebraska, les hablamos sobre el día de reposo. Ellos decían, bueno, es que fue hecho por causa del hombre, de la humanidad. Y bueno, en inglés ese hombre no es plural, es singular. O sea, se está refiriendo que el sábado fue hecho por causa de un hombre en específico. Y si vas al espíritu de profecía, también ella usa la palabra men, la singular, no la plural, un hombre. Pero no obstante, para que entiendas, cuando dice porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, vamos a ubicar la palabra humanidad. Porque nosotros en español es verdad que la palabra hombre se presta para tomarlo plural o singular. Pero ¿cómo sonaría con humanidad? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de la humanidad y no la humanidad por el día de reposo. Por tanto, el Hijo de la humanidad es Señor aún del día de reposo. ¿Es Cristo Hijo de la humanidad? No. Por eso es que no hemos entendido lo que se puede hacer en sábado, porque no hemos entendido que si el sábado fuera hecho para nosotros, entonces Adán hubiera sido dueño del sábado, entonces estaría bien que los fariseos eran dueños del sábado y podrían determinar lo que quisieran en el sábado. Pero el sábado no era de Adán. El sábado Dios lo hizo por Cristo y para Cristo. Por eso es que Cristo dice, hablando de sí mismo en tercera persona, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del hombre, ese soy yo, es Señor aún del día de reposo. Yo soy quien determino lo que está bien y está mal en ese día, porque ese es mi día. Yo permito que tú participes de él, yo permito que tú entres en mi reposo, pero es mi día. Y eso lo permitió Dios para que su Hijo fuera glorificado en ese día. Dice la sierva de Dios, yo después les voy a pasar esta cita para que ustedes la tengan. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Estas palabras están llenas de instrucción y consuelo, puesto que el sábado fue hecho para el hombre, es el día del Señor, pertenece a Cristo, pues todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, dado que Él hizo todas las cosas, hizo también el sábado. Por Él fue apartado como un memorial de la obra de la creación. Señala hacia Él tanto como creador cuanto como santificador. Declara que aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y por quien todas las cosas subsisten es la cabeza de la iglesia y que por su poder somos reconciliados con Dios. Pues hablando de Israel dijo, les di mis sábados. ¿Quién les dio los sábados a Israel? Cristo. ¿Por qué? Porque son de Él. Dios no inventó un sábado para que el hombre tuviera un día para adorar. No es así. Y sigue diciendo,
Pues hablando de Israel, dijo, les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, que los hago santos. Y está citando Ezequiel 20:12. Por consiguiente, el sábado es una señal del poder de Cristo para hacernos santos. Y es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Por eso es que si entramos, a Hebreo habla de entrar en su reposo, porque es su sábado. Y eso fue lo que Cristo estaba corrigiendo. Eso fue lo que hablamos con hermanos trinitarios. Y aunque eran trinitarios y saben lo que predicamos, saben que nos dijeron, hermano, le amamos y amamos la obra que hace. La verdad, no tengo cómo refutar lo que tú me hablas. Pero ciertamente aquí hay una ayuda para que ustedes sigan haciendo y predicando lo que predican. Y yo me quedé con la mandíbula caída hacia abajo, porque recibimos fondos no de hermanos no trinitarios, de hermanos trinitarios, para poder continuar la obra que estábamos haciendo allá en Nebraska. Así que si todavía quieres insistir en la idea de ser un seguidor de Cristo o de vivir una vida pía en Cristo Jesús, es de esto precisamente que Cristo hizo a lo que estás llamado a practicar. De esto participaron sus discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, los reformadores, los pioneros adventistas, y se espera que sea lo mismo que realice ese pueblo peculiar de estos últimos tiempos, llamado el pueblo remanente de Dios. Y es la labor de ese pueblo la de definir y presentar a través de los testimonios de Jesús cuál es la verdad y la correcta interpretación de las Escrituras, para que esta verdad pueda sobresalir por encima de los errores establecidos por los hombres. Entonces serás atacado, perseguido, vituperado y acechado por aquellos que sientan que su autoridad y sus opiniones están siendo pisoteadas y echadas a un lado por tu culpa. ¿Estará siendo perseguida o criticada la iglesia de redimidos hoy en día? Es la pregunta que nos hacemos para nosotros ahora. ¿Cuál será la obra que hemos sido llamados a realizar? ¿Cuál será? Y alguien me dijo ahí, hermano, ¿por qué ustedes no se unen a tal ministerio? Yo le dije a este hermano, mira, no conozco ese ministerio, pero te puedo hacer una pregunta o quizás te pueda dar respuesta el por qué no o el por qué sí, no sé. Primera pregunta, ¿este ministerio se dedica a levantar iglesias para organizar al pueblo de Dios? Para que se cumpla lo que dice el versículo en Hechos de los Apóstoles. Y cada día el Señor añadía a su iglesia a los que iban de ser salvos. Si no existe una iglesia, no hay añadidura de nadie. ¿Se dedica este ministerio a hacer eso? Me miró y me dijo, no, la verdad es que no. Entonces, al menos se dedica a salir y a dar campañas en las ciudades y presentar estas verdades establecidas y llegar a aquellos que no conocen cómo ir, venir a estos lugares y alcanzar a personas de otra denominación y hacer esta obra. Me dice, no, no, en realidad no lo hacen. Donan de su dinero estos ministerios para apoyar esta obra y que otros misioneros sí puedan ir y realizarla. Me dice, no, donar dinero no, eso es muy difícil. Encontrarías dinero más fácil de los pobres que te rodean que de un ministerio. Y yo le dije, bueno, ahora soy yo el que te pregunta, ¿me debería yo unir a ese ministerio? O sea, nosotros como iglesia de Betel, ¿deberíamos unirnos a ese ministerio? Él me miró, agachó la cabeza y se sonrió y me dijo, no, ya entendí tu punto, ciertamente tienes razón. Manténganse lo que están haciendo, porque esa es la obra que Dios quiere que se haga. Olvídate lo que te dije. Hay una equivocación en la gente en cuanto a qué cosa es unidad y creen que somos llamados a buscar unidad y pacificación entre la gente. Nosotros no buscamos la unidad. Nosotros encontramos unidad en la palabra de Dios. Ah, eso es muy distinto.
Tú y yo estamos unidos no porque yo busqué la unidad y se supone no porque tú la busques conmigo, porque si yo voy a buscar contigo unidad, hay un problema porque tú tienes opiniones diversas a la mía. Entonces yo tendría que socavar mis opiniones para que no proliferen y las tuyas sean las que estén afuera, o tú tendrías que someterte a mí para que sean mis opiniones las que le florezcan, porque como único vamos a encontrar armonía. O de lo contrario, eliminamos a aquellos con los que tenemos diferencia. O no predicamos de doctrina, no predicamos de cualquier otra cosa, de profecía, para poder armonizar todo. Nosotros no buscamos unidad. Nosotros encontramos unidad. ¿Con quiénes? Con aquellos que también se basan en la palabra. Eso es muy distinto. Por eso es que podemos decir, quien nos une es Cristo, no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que somos llamados a unirnos a la iglesia establecida por Cristo, la cual levantará el estandarte de la verdad y presentará las verdades y todo lo establecido por Cristo a través de su testimonio. Y yo pregunto, ¿cuál fue la última iglesia que Cristo levantó y estableció bajo los fundamentos de la verdad y a la luz de los testimonios? La iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna que murió en el Coliseo romano. ¿Cuál fue la última iglesia que levantó? La iglesia de Filadelfia, o como muchos dicen, la iglesia de los pioneros. Pero hay un problema porque algunos dicen que ellos estaban equivocados y llenos de errores. Y te digo algo, ¿sabes por qué podrías pensar así? Y te lo digo con toda autoridad y no he hablado contigo, porque no has leído la verdadera historia de los pioneros. Porque el que la lee y la conoce no habla así. Pero nos hemos adaptado a repetir lo que otros predicadores presentan. Predicadores inclusive trinitarios. Que muchos como otros dicen, este hombre es el caballo explicando, este hombre es tremendo explicando el tema de Daniel 12. Un hombre que pisotea a la deidad, pero es tremendo predicando Daniel 12. Hay un problema ahí. Hay relación la luz con las tinieblas. ¿Puede alguien estar en tinieblas y en luz? Eso es el yin y el yang. El bien y el mal pueden estar juntos en ti. Pueden armonizar las dos cosas juntas dentro de ti. ¿Puede armonizar a alguien pisoteando algo de las escrituras? ¿Poder pretender tener luz en otra parte de las escrituras? Hay un problema. Porque el problema está que si la iglesia de Filadelfia fue una iglesia llena de pioneros, como dicen muchos, ellos no eran infalibles, ellos tenían muchos errores. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13, deberíamos borrar ese pasaje de las Escrituras. Porque dice algo que supuestamente, si me voy a guiar por lo que los demás enseñan, dice algo que hay que quitarlo en las escrituras. Dice así, versículo 7, capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Vamos a ver si a esta iglesia Cristo le hace reproche. Porque de las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, hay 2 que no reciben reproche. Esmirna, la iglesia de los mártires, y la iglesia de Filadelfia no recibe reproche alguno. Pero si había error en esa iglesia, debió recibir reproches. Y sigue diciendo en versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo está hablando, abriendo una puerta. Si tú conocieras el significado de eso, entenderías que cuando Cristo abre una puerta es una verdad que se establece. Pero aún más está diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si alguien tiene un error bíblico, ni guardó la palabra, ni mucho menos tiene el nombre de Cristo. ¿Y cómo Cristo se va a atrever a decir a Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? Si tienen errores. Si hasta la propia Elena de White decimos, esta mujer es un ser humano, ten cuidado, ella no es infalible. Lo que ella ha escrito no tiene autoridad. Eso enseña a la iglesia nominal. ¿Por qué? Porque la iglesia nominal la tiene ella como una escritora que se le dio por inspiración y le dio por escribir y escribir y escribir, como una loca. Pero nosotros, los adventistas, que estamos fuera de la iglesia nominal, los que somos del Padre y del Hijo, nos hacemos eco de esas palabras también al decir, cuidado, los escritos de White. Aquí la autoridad es la Biblia nada más.
Por eso a los fariseos no les convenía los escritos de los profetas mayores y menores. Les convenía tener ellos solamente el Pentateuco, porque con el Pentateuco solo yo puedo hacer lo que yo entienda. Pero a Cristo se le ocurre decirle a ellos: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y sigue diciendo: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, o sea, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuánto Dios amara a alguien que está en error? Y no es que Dios odia al pecador, porque Dios te recibe como estás, pero no te acepta como está, por eso te va a cambiar. Pero a alguien que está en el error, quien está en el error, está, cuando se habla de error en la Biblia, es alguien que conoce la verdad, pero quiere enseñar el error. Voluntariamente está distorsionando la palabra, no es inocente. Y dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no sé cómo la guardaron porque tenían errores, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora el versículo 11 me espanta. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, retén los errores que tienes porque de eso depende tu salvación, para que nadie pueda quitar tu corona. ¿Eso es lo que estamos diciendo? De eso habla la iglesia nominal. Y nosotros no vamos a hacer eco de esas palabras. Esa es la parte que a mí, que yo no entiendo cuando los hermanos. Por eso es que los hermanos no analizan lo que hablan. Y cuando se dedican a repetir lo que otros dicen, entonces sin haber leído la historia, entonces no se dan cuenta que ellos mismos terminan distorsionando las escrituras. Ellos terminan haciendo el papel de fariseos. Y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo termino con esto. ¿Cuáles son los testimonios de Jesús? Los testimonios de Jesús fue únicamente lo que están en la Biblia. Yo siempre le digo a estos hermanos: los pioneros no eran infalibles, es cierto, eran seres humanos. Cometieron errores, sí. Elena White no era infalible, es cierto, era un ser humano. Pero los discípulos eran infalibles, ¿no? Están en la misma posición de los pioneros. Los discípulos no eran infalibles. Cometieron errores, aún después que Cristo ascendió al cielo, aún después de recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pedro un día se comportó hipócritamente y tuvo Pablo que venir a corregirlo. Y había un problema entre ellos con Juan Marcos, que había sido un traidor. Es verdad que los pioneros no eran infalibles, los discípulos tampoco lo fueron. Pero aquí viene el asunto. ¿Por qué entonces nosotros escuchamos los escritos, leemos los escritos de Pablo, las cartas de Pablo a las iglesias? ¿Por qué leemos las cartas de Pedro a las iglesias? ¿Por qué leemos los escritos de Isaías, de los profetas mayores y menores? Si ellos eran seres humanos y no eran infalibles por ser seres humanos. Ah, ¿sabe por qué leemos los escritos de ellos? Porque sus escritos no fueron basados en una opinión propia o en una inspiración propia. Sus escritos son el testimonio de Jesús. No importa si ellos eran o no eran infalibles. Lo que importa es que lo que estamos leyendo sí es infalible. No falla. Entonces, los testimonios de Jesús, ¿queremos limitarlos solamente a la palabra de Dios? No queremos aceptar los testimonios que Cristo reveló a los pioneros enseñando las verdades y luego lo confirmó a través de su profeta, de su profeta. Entonces, si son aquellos que niegan los testimonios de Cristo para este tiempo y los testimonios recibidos de los pioneros por Cristo para este tiempo, entonces, ¿quiénes serán los que te perseguirán? Porque si levanta los testimonios de los pioneros, si levanta los testimonios de la iglesia de Filadelfia, si levanta los testimonios dados por Cristo a través de su profeta, vas a estar en problemas con el grupo que declara que nosotros nos regimos solamente por la palabra. Porque estos hombres no eran infalibles. Los de la palabra sí, pero estos no. ¿No te das cuenta el asunto? Y lo más lindo es que todavía lo seguimos escuchando por Facebook y por YouTube. Y le hacemos caso. Y buscamos consejos. A ver cómo este hermano explica esto para yo buscar y poderlo explicar a alguien. No vamos a ser perseguidos mientras simpaticemos con aquellos que niegan los testimonios.
Vamos a ser uno más del montón como iglesia si presentamos lo mismo que estos hombres presentan. Si quieres hacer lo que Cristo hizo, si quieres participar de la obra de Cristo, si quieres vivir piamente en Cristo Jesús, tienes que hacerlo como Cristo lo hizo. Y fue Cristo con sus testimonios quien explicó el verdadero significado de la palabra de Dios. La iglesia de redimidos, no me hace falta ser profeta para decirte esto, triunfará o no triunfará en dependencia de qué será lo que sus miembros escojan. Si escogen vivir piamente en Cristo Jesús, verán que algunos se les van a ir. Si es que ya no se le están yendo, no sé. No he podido participar mucho con ustedes, esa es la verdad. Pero si se dedican a predicar lo que la mayoría predica y se olvidan de los testimonios, y si se dedican a interpretar la Biblia como ellos creen que se debería interpretar, o a darle la interpretación que ellos creen que deberían tener, serán uno más del montón. Pero si te darás cuenta, terminarás como los que están haciendo ahora. ¿Quiénes son los que persiguen? Aquellos que cuando tú levantas los testimonios, se quejan. O, como me dijeron una vez, tú eres un idólatra de Elena de White y los pioneros. ¿En serio? ¿Has visto mis predicaciones ahí y crees que soy idólatra de eso? Porque menciono a Elena de White. ¿Eres tú un idólatra de Pablo porque mencionas a Pablo entonces? ¿Eres tú un idólatra de Pedro porque mencionas a Pedro, los escritos de Pedro? ¿Eres un idólatra de David porque estás citando los salmos? ¿Te vuelves un idólatra? Tenemos un problema hoy en día. Tenemos falta de identidad dentro del pueblo de Dios. ¿De cuál pueblo? De ese remanente, dentro de ese grupo disidente, dentro del movimiento del Padre y del Hijo. Hay una falta de identidad terrible. No se está haciendo la obra de Dios. El enemigo nos tiene entretenidos, creyendo o haciéndonos creer que estamos haciendo la obra. La mayoría del Padre y del Hijo se la pasa hablando solamente de Trinidad, y Trinidad, y Trinidad, y Trinidad. No hay más nada que enseñar de la Biblia tal parece. No serás perseguido por la Trinidad. No serás perseguido por ese tema. Es importante conocerlo, por supuesto. Es importante que tú conozcas al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, porque de eso depende la vida eterna, más nada que eso. Pero no serás perseguido por eso. Tu persecución vendrá porque tú desearás andar en los caminos de Cristo. Eso repercute, eso exige de ti y de mí que levantemos el estandarte de la verdad, que levantemos el estandarte de los testimonios. Y como decía la hermana en la oración, que estos hombres que están evangelizando lo hagan sin temor alguno a las consecuencias que puedan acarrear. Ahora te pregunto, para que medites, ¿qué pueblo será perseguido en los últimos tiempos? ¿Cuál será ese pueblo? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana, que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude a interiorizarlo, a ponerlo en práctica, a entender que si quieres levantar una iglesia distinta a la que Cristo estableció en Filadelfia, estás levantando otro adventismo. Yo no creo que tú quieras hacer eso. Pero si no lo basamos en la misma fe y en la misma creencia, estaremos levantando otro adventismo. Pero hermano, pero si yo veo errores, no has estudiado el tema, no existe errores. Cristo no basó su iglesia en error. Si hubieran errores, entonces nunca hubo una iglesia adventista correcta. No existe un precedente adventista. Estamos a la deriva entonces. ¿Eso es lo que estamos enseñando? ¿Eso es lo que quieres enseñar? Existe una iglesia que se fundamentó en la verdad. Hay que apegarse a esa plataforma de la verdad, pero no a nuestro antojo. Y hay que tener el valor de abandonar o de echar a un lado a aquellos que le amamos y le queremos, pero no predican la verdad. Que Dios nos ayude. Así que vamos a cantar el himno y luego al final yo voy a orar.